Muy buenas tardes, estamos en un programa más de Sana Sana, el programa médico de la Universidad de la Comunicación. Hoy estamos transmitiendo desde el estudio de fotografía con mi amiga Cari y pues estoy muy contenta de estar en este programa de nuevo con ustedes. Quiero agradecer mucho a nuestra operadora, a Samantha, gracias por tu ayuda. Y pues seguir felicitando a la estación UC Radio porque 15 años se dice fácil, pero se escucha mejor. Y dentro de esta programación de festividad de 15 años tenemos pues el gusto de tener a un invitado de lujo, como siempre, el doctor Eric Piña Mora, que siempre nos apoya y nos ayuda, ya es nuestro casi médico de cabecera, nos ha ayudado durante todo este tiempo de pandemia y pues le quiero agradecer mucho a él y a todo su apoyo, y ahí vamos en la pandemia, ¿no? Y gracias por todos estos conocimientos que nos transmite día con día en sus cápsulas de YouTube, que quien no las ha visto, los invito a entrar. Y pues muchísimas gracias a los que nos están viendo en Spotify, por la plataforma de Spotify, los que nos escuchan y los que nos ven por Facebook Live. Gracias a ustedes por hacer posible este programa. Les recuerdo las redes sociales de UC Radio. Estamos por UC Radio en Facebook, Twitter, Instagram, y en Sana Sana estamos por Facebook, por Sana Sana UC Radio, por Twitter UC-Sana o Adri Doctora, y por Instagram Sana Sana-AGM. Hoy presentando a nuestra audiencia es el médico, es otorrino, laringólogo y cirujano en cabeza y cuello. Es autor de cómo enfrentar la época de influenza estacional a media pandemia. Ese es nuestro tema de hoy. Y bueno, él también es autor del artículo La carrera de la vacuna contra la COVID-19 del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y ahorita en un momentito vamos a empezar con el programa con el doctor Eric Piña Mora. Y como saben, esta época es súper importante porque ya empezamos en época de frío, ¿verdad, doctor? Sí, claro, y sobre todo el frío. Antes que nada, saludo al auditorio. Adrianita, muchas gracias por tu invitación. Los saludo a todos ustedes. Un placer estar aquí con ustedes. Estamos en una pandemia desde hace 17 meses. Todos lo sabemos y a todos nos ha afectado la vida. Y la gente va a decir, bueno, pero ¿qué puede salir más mal que estar en una pandemia? Bueno, pues que empieza la temporada de influenza. Que la temporada de influenza es en otoño. Entonces, si hay algo que puede salir todavía más mal, si de por sí ya tenemos problemas hospitalarios, porque el servicio hospitalario, en cuanto se carguen con pacientes de COVID, se colapsan, se saturan los servicios de urgencia. Si la gente no se cuide, no se protege y ahora se saturan enfermos de influenza, pues va a ser un problema mayor. Entonces, la intención de esta plática es concientizar, hacerle conocimiento, porque ya vivimos una pandemia hace 11 años y ya se nos olvidó. La palabra influenza ha estado aparentemente borrada durante todo el año y medio. Sí. Y estamos entrando justamente al otoño, en el momento que es la etapa de influenza estacional, y a diferencia de COVID, influenza sí se puede prevenir. Eso es lo que queremos platicar con todo el mundo, que es importante bajarle la carga de trabajo que tengan los hospitales y obviamente protegernos en lo personal para que esto no se pueda complicar, porque de que se puede complicar, pero es lo que no queremos. Lo que queremos es que todo el mundo sea muy feliz, esté muy contento y las cosas fluyan bien. Sí, me parece perfecto, Doc. Si quiere empezamos con pregunta y respuesta para hacer súper ágil el programa. Aquí estoy, con todo gusto. Muchísimas gracias, Doc. Y pues lo primero, ¿qué es la influenza estacional? ¿No? Esa es la primera pregunta. Bueno, claro que sí. Influenza es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa. Es provocada por un virus. El virus obviamente lleva su nombre, virus de influenza, que afecta la vía respiratoria. Y recordemos que la vía respiratoria abarca desde la nariz, la garganta y llega hasta los pulmones. Ok, perfecto. Y es gripe, ¿verdad? O sea, muchos por ahí no saben si es gripa o es otra cosa, es influenza o no. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Confundimos mucho los términos. Por supuesto. Mira, influenza y gripa son términos que pueden ser sinónimos.
Resfriado común no. El resfriado común es causado también por virus, pero son otro tipo de virus que vamos a ver más adelante. Y también tenemos otro tipo de infecciones respiratorias que son causadas por bacterias. Recordemos que hay muchos microorganismos. Puede haber bacterias, puede haber virus, puede haber hongos, puede haber parásitos. Es difícil que haya parásitos, pero los más frecuentes son virales. Las infecciones respiratorias más frecuentes en niños, 80% son virales y 20% bacterianas. Y en adultos es al revés, 80% bacterianas y 20% virales. Ok, perfecto. ¿Y cuáles son los síntomas de la influenza, Doc? Fíjate que ahora que todo el mundo está con COVID, pues nos hemos hecho expertos en COVID y sabemos que cansancio, fiebre, dolor de cabeza, congestión nasal, dolores musculares, todo eso pueden ser síntomas de COVID. Pues sorpresa para todo el auditorio, los síntomas de influenza son idénticos. Y por ahí me dicen algunos pacientes, bueno, pues es que cuando tienes influenza no te da diarrea. ¿Qué creen? Que sí nos puede dar diarrea también con la influenza. Entonces, para terminar de sacarnos los ojos los médicos, son la variante Delta, son idénticos los síntomas a los síntomas de la influenza. Entonces, ahora estamos en un problema, porque cuando alguien se siente mal y tiene fiebre, le arde la garganta y tiene mocos y está congestionado, pues no sabemos si es influenza o es COVID. Y eso es lo que queremos con todo el corazón, que quede muy claro en el auditorio para saber cómo lo vamos a descifrar. Ok, sí, sí es importantísimo, ¿no? De todas maneras, sí o sí tienes que ir al médico. Te tiene Por que decir supuesto. cuál es el diagnóstico. Ok, ¿y hay forma de diferenciar los síntomas de influenza de los de COVID? Bueno, ahorita es lo que usted me está diciendo que no. Imposible, no hay manera. Ok, digo, haciendo solamente ya con el estudio, ya ahorita nos dice usted adelante las siguientes respuestas. ¿Cómo es el contagio de la influenza? Las infecciones por vía respiratoria, las infecciones de transmisión aérea, de vía respiratoria, normalmente son por gotitas de saliva que salpica a la gente. A diferencia de COVID, que se ha visto que se puede contagiar incluso por aerosoles, partículas muy chiquitas que se quedan pululando en el aire, influenza no. Influenza requiere gota más grande, con carga viral mayor. Entonces, quizás la cercanía debe de ser o por un beso, o por una tosida muy cercana, o tocar secreciones en los barandales, en los botones, en las perillas, alguien que estuviera enfermo. La gente, bendito sea, ya hemos aprendido a estornudarnos y no estornudarnos en las manos. ¡Ayú! Y agarrar todo. Entonces, hemos progresado, ya como sociedad estamos un poquito más civilizados, estornudamos en el codo, respetamos nuestras manos, nos estamos lavando las manos. Pero el contagio de influenza es igual que todas las infecciones de vías respiratorias, salpicado con secreciones respiratorias que contienen virus. Ok, doctor. ¿Y cuántos tipos de virus de influenza existen? Tenemos en 4 grupos, influenza A, B, C y D. Los virus de la influenza A y B son los que causan las epidemias. Y también se le conocen como la influencia estacional, porque hay una temporada. Hemos asociado que esa temporada se presenta en cierto momento del año. A diferencia, por ejemplo, de que los virus de influenza tipo C, su enfermedad es muy leve y difícilmente van a ser una pandemia. Aquí ya estamos preocupados porque se han identificado, la ciencia ha identificado diferentes tipos de virus que son capaces de dispersarse a todo el mundo y dar estragos en todo el mundo. Los virus AB son los que pueden generar este problema. ¿Y cómo los conocemos y cómo los ubicamos? Todo el mundo ha de recordar la palabra influenza A, AH1N1, esos términos. ¿De dónde surgen esos términos? La H tiene que ver con una proteína de superficie que se llama hemaglutinina y la N tiene que ver con otra proteína de superficie que se llama neuroaminidasa. Entonces hay 18 subtipos de hemaglutinina y 11 subtipos de neuroaminidasa. Es decir, podemos tener influenza A del 1 al 18, influenza N del 1 al 11. Ahora imagínense las combinaciones, es abismal, son 198 combinaciones de influencias. Influenza A1N1, A1N2, N3, N4, así hasta el 11. Es una locura. Pero ¿esto para qué nos sirve? Para ubicar a los más agresivos. Y los más agresivos y los más comunes que hemos identificado son el AH1N1 y el AH3N2. Esos son los virus que nos están generando la mayor cantidad de cuadros y es hacia los que nosotros orientamos los tratamientos, orientamos la inspección para contenerlos. El virus pandémico del 2009 en todo el mundo
que curiosamente empezó en México, esta epidemia de influenza del 2009, era el AH1N1. Y para diferenciarlo, porque hay subtipos, por ahí alguien le puso un apellido que era PDN09. Pero para fines prácticos, ahora, más adelante también vamos a platicar porque los virus de influenza sí puede ser contagiado de animales a humanos. Entonces, por eso hay virus que se conocen como la gripe aviar o la gripe canina o la gripe porcina, porque vienen de animales incluso como los patos, los pollos, los cerdos, caballos, ballenas, focas. Sí hay una migración viral de animales a humanos. Sí, sí, exactamente. ¿Y contra cuáles virus protege la vacuna de la influenza, doc? Bendito sea que existen las vacunas. Ahora que hemos visto nosotros con COVID, por digo, aquí desafortunadamente durante toda la charla vamos a estar comparando lo que estamos viviendo en la actualidad y lo que hemos vivido con influenza, que no queremos que se presente como COVID. Entonces, la vacuna de influenza está dirigida para 4 virus, incluso por eso se llama vacuna tetravalente o cuádruple. Obviamente tiene que incluir el virus AH1N1, el virus AH3N2, que son los más fuertes, y se le ponen 2 virus de influenza B. Para la vacuna no cubre con los virus de influenza C o D, porque esos virus son muy gentiles, muy cordiales, no son tan agresivos. Ahora, hay muchos virus, la influenza muta y las variaciones de los virus cambian, de tal manera que cada año las personas que fabrican las vacunas revisan la cantidad de virus y las cepas virales que se presentaron en las temporadas previas en el hemisferio norte y en el hemisferio sur para hacer la vacuna que tenga relación con esos virus que se estuvieron presentando. A lo que voy es que la vacuna de cada año es distinta a la del año anterior. Se están formando vacunas nuevas. Ok, sí, sí hay variación antigénica, ¿no? Que es lo que usted nos estaba comentando. Por supuesto, esa variación antigénica son los pequeños cambios que suceden año con los virus. La persona se contagia y transmite un virus que puede tener una pequeña diferencia. Esas diferencias pueden ser en hemaglutininas, en las neuroaminidasas, y que esta mutación es la manera en que los virus se defienden para que puedan seguir infectando. Y el cuerpo, nosotros también, si no conocemos un virus nuevo, somos más sensibles a enfermarnos. Esa variación antigénica sucede en cada copia, en cada paciente, una persona se enferma y puede funcionar como laboratorio para mandárselo a otro con un virus distinto. Es por eso que cada año se van a estar cambiando el tipo de vacunas que se van a aplicar. Ok, doc, muy bien. Teresa Peralta nos está preguntando, ¿es seguro ponerse la vacuna de la influenza después de la de COVID? Por supuesto, entre vacunas debe de haber siempre un mes de diferencia, sea la vacuna que sea, para darle margen a que la vacuna que generó anticuerpos se estabilice y no cruce con la siguiente vacuna. Pero incluso esto es lo que vamos a pedirle a la gente de aquí en adelante, que en la época de influenza se vacune. La mayoría en México ya tienen la vacuna de COVID. Bueno, pues ahora lo que viene también es que se pongan la vacuna de influenza y vamos a ver el por qué. Ok, perfecto, doc. Y bueno, aquí usted nos pone, ¿qué es la variación antigénica mayor? Bueno, la mutación de los virus hay 2 tipos de mutaciones, una breve y una muy abrupta. Normalmente cuando un virus está en una especie, perro, patos, caballos, cerdos, y logra infectar a un humano, tiene que ver con que mutó de una manera muy dramática y tuvo la capacidad de invadir a los seres humanos. Y los humanos, como es un virus nuevo, no tenemos anticuerpos. Entonces somos altamente sensibles a esas cargas virales. Y al no haber anticuerpos, se convierten en una epidemia. Afortunadamente, se han reportado en los últimos 100 años solamente 4 epidemias de este tipo, muy, muy fuertes, muy abruptas. La última que tuvimos fue en el 2009, pero de 1918, que fue la gripe española, son 4 eventos que ha habido en el mundo de que ha habido una variación antigénica mayor
y que logren infectar a todos los humanos. La mayoría de los cambios y las mutaciones virales de influenza son muy gentiles, son muy pequeñas. Ok, Doc. ¿Y cuándo es la temporada de influenza? Que ahorita ya nos comentó. Claro, la época de influenza se ha asociado, lo han observado. Tomemos en cuenta que ya tenemos 11, 12 años de experiencia con influenza y eso nos ha permitido tener un control y una observación y un seguimiento muy estricto de este virus. Repito, no se habla mucho del virus de influenza porque ya parece que se está olvidando, pero no. Lo que sucede es que las autoridades sanitarias lo han investigado tanto que lo han podido controlar. ¿Qué es lo que se pretende hacer de aquí en adelante con COVID? La temporada de influenza generalmente empieza en otoño e invierno. Tomemos en cuenta que el otoño empezó ahora en septiembre, hace unos días, y se va todo septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, y hasta marzo entra la primavera. Entonces la temporada de influenza va de septiembre a marzo, es medio año. Se han hecho seguimientos de en qué momento es el pico más alto de influenza. Y fíjense qué curioso, investigaron los últimos 38 años, de 1982 a la fecha. Y de estos 38 años, el punto máximo de contagios en 17 temporadas fue en febrero, en 7 temporadas fue en diciembre, en 6 temporadas fue en enero, en otras 6 temporadas fue en marzo. Cada año el pico máximo de contagios se da en diferente mes, pero en todos queda durante el mismo periodo que va de octubre a marzo. Ok, es la época más fuerte, ¿no? Que es cuando hay que tener todavía más medidas y vacunación y todo esto. ¿Y de qué manera la CDC controla el progreso de la temporada de influenza? Mira, los Centros de Control de Enfermedades, sobre todo el de Estados Unidos, que es uno que está muy activo, identifica el número de casos que se presentan a los hospitales, el número de internamientos, el número de incapacidades laborales, el ausentismo escolar y tristemente, pues la cantidad de muertes que se dan por cada temporada de influenza. Es decir, ellos recopilan, analizan, obtienen información hasta de los laboratorios particulares y hacen un informe que se llama el FluView. Este FluView, que incluso hay una aplicación que si uno se mete puede identificar FluView Interactive, todos los datos de todos los estados, que hay que admirarle a Estados Unidos, que tiene un sistema de estadística privilegiado, y todo lo compilan, todo lo relacionan y todo lo observan. Entonces ellos nos pueden manifestar a los doctores cuándo y dónde se está produciendo la mayor actividad de influenza, hacer un seguimiento de las personas que estuvieron enfermas, saber qué virus es el que está predominando en cada temporada, detectar el impacto que se está presentando en los hospitales, en las escuelas, en los trabajos. Todo esto nos permite actuar y dar un paso adelante. Hay que reconocerle que Estados Unidos tiene una estadística y todos los demás países fincamos nuestros tratamientos y nuestras estrategias en base a estos informes que nos entrega la Unión Americana. Ok, y durante esta temporada de influenza, ¿circulan otros virus respiratorios? Sí, ya nos mencionó, ¿verdad? Pero, sí. ajá. Los principales virus que se mueven en esta época invernal, otoño-invierno, pues es el virus del resfriado común, los rinovirus, pero también hay un virus que se llama virus sincicial respiratorio, que eso es un virus que es la principal causa de infecciones en los niños pequeños, en pediatría. Ahora, el virus sincicial respiratorio también puede generar infecciones y muerte en los adultos mayores. Es decir, muchos de mis pacientes me dicen, no, doctor, es que desde que empezó la pandemia ya solamente es COVID. No, además de COVID tenemos virus influencias, virus parainfluencias, virus sinciciales respiratorios, rinovirus, picornavirus e infecciones bacterianas. Es importante que nosotros hagamos la diferencia entre el tipo de microorganismo que está causando la infección que tenemos. Ok. ¿Y cuántas personas se enferman a causa de la influenza cada año? Parece poco, pero fíjense esta estadística. En el 2018, en Estados Unidos, hay un artículo que se llama Clinical Infectious Disease, una revista que presentó que entre el 3 y el 11% de la población de Estados Unidos
casi el promedio, el 8% de la población tuvieron influenza. Si hablamos que en Estados Unidos su población es de 328 millones, estamos hablando que en un año, en una temporada de influenza, Estados Unidos tuvo 32 millones de enfermos de influenza. Es decir, no es nada despreciable las cifras que se pueden alcanzar contagiándonos de influenza. Claro, sí, no, tenemos que tener máximo cuidado por eso. ¿Y quiénes son más propensos a contraer la influenza? Mira, se ha visto que más o menos el 10% de los niños entre 0 y 17 años, porque aquí hay que reconocer que incluso hay lactantes de meses, bebés de meses, que se pueden contagiar de influenza. En adultos entre 18 a 64 años es otro 9%. Y los adultos mayores es un 4%. Entonces, es decir, los niños menores de 18 años tienen el doble de probabilidades de contagiarse de influenza que sus abuelitos mayores de 65. Y pensaríamos que es lo contrario, y no, ¿verdad? Correcto, completamente. ¿Y cómo se estima la incidencia estacional en la influenza? Bueno, normalmente las tasas las fincan en base al número de personas hospitalizadas. Ahora, esto es importante conocerlo. Si el número de casos reportados solamente son los que terminaron hospitalizados, imagínense la cantidad de pacientes que se enfermaron, que llevaron un cuadro de influenza leve y que no terminaron en el hospital. De tal manera que se puede pensar que hasta cerca de 50 millones de personas pueden enfermar de influenza al año en Estados Unidos. Es bastante. Es Bastante, muchísimo, es sí, muchísimo. muchísimo. Y entonces, la gravedad de la influenza cambia según la temporada de la influenza. Se han visto temporadas muy, muy fuertes. Por ejemplo, los informes reportan que en la temporada del 2011 al 2012 fue un virus de influenza muy suave, no pasó nada. Pero en la temporada del 2012 al 2013 fue un virus regular. Y en la temporada de influenza del 2014 al 2015 fue un virus con alto. Ok, estamos hablando de la gravedad de la influenza estacional. Cambia según la temporada de influenza. Y ahorita nos está comentando el doctor que la temporada del 2014 al 2015 hubo un predominio del virus H3N2 clasificado como de mucha gravedad. Ahorita en lo que regresa el doc y seguimos con las preguntas. ¿Cuál es el periodo de contagio de influenza? Pues pueden contagiar la influenza a otra persona antes de saber que está enfermo y también mientras lo está. Entonces, esto es bastante interesante, ¿no? Porque las personas con influenza son más contagiosas en los primeros 3 a 4 días después de la aparición de la enfermedad. Y algunos adultos sanos pueden contagiar a los demás desde un día antes de que se manifiesten los síntomas y hasta 5 a 7 días después de contraer la enfermedad. Y algunas personas en especial, los niños y las personas con sistema inmunitario debilitado, podrían causar contagios por un tiempo más prolongado. Hablamos de personas debilitadas como personas con artritis, con problemas oncológicos o con algún otro tipo de enfermedad que disminuye las células de inmunidad. Y bueno, vamos a seguir con las preguntas. Ahorita regresa el doctor Piña. ¿En qué tiempo aparecen los síntomas de influenza? El tiempo desde la exposición de una persona al virus de la influenza hasta el comienzo de los síntomas es aproximadamente de 2 días, pero puede oscilar entre 1 a 4 días. ¿Y cuáles serían las complicaciones por la influenza? Pues bueno, pueden incluir neumonía bacteriana, puede ser infecciones del oído, sinusitis y agravamiento de las afecciones crónicas como insuficiencia cardíaca congestiva, asma o diabetes. Y esto pues puede provocar la muerte. Entonces, sí estamos hablando de una infección
que se puede agravar y puede llegar a fatales consecuencias. Y bueno, ¿cuáles personas con alto riesgo pueden contraer influenza? Pues bueno, pueden contraer la influenza incluso las personas sanas. Y los problemas de salud grave a causa de la influenza pueden surgir a cualquier edad. Sin embargo, algunas personas tienen alto riesgo de presentar complicaciones graves por la influenza si se enferman. Esto incluye a personas de 65 años en adelante y personas de cualquier edad con ciertas afecciones crónicas, como ya dijimos, como el asma, diabetes o enfermedades cardíacas, en mujeres embarazadas y en niños menores de 5 años, como dijo el doctor. Hola, Doc. Ay, perdón. No se preocupe. Esto de la red y las redes y el Wi-Fi es una locura. No se Digo, y preocupe. también hay que reconocer que ahora que estuvimos desde la pandemia, pues todo mundo le ha cargado la mano al Wi-Fi Sí, y estoy y de se acuerdo, vuelve, no se y, y preocupe. se Ya, y ya se le adelanté unas preguntitas, Doc. Es, vuelve algo indispensable. no, sí, estoy de acuerdo completamente. Voy en la pregunta 21. ¿Cómo Ok, se bueno, previene la influenza estacional? mira, la mejor forma de prevenir, bendito sea, es con la vacuna. Exacto. Y ahora toda esta generación me va a entender lo que significa tener una vacuna. Quienes nos formamos para recibir la vacuna de COVID horas y que Sí. estuvimos ansiosos esperando que nos dieran ya nuestra letra, la alcaldía, aprendemos a valorar lo que significa tener al alcance una vacuna. Y la vacuna de influenza tiene muchos años, entonces la mejor manera de prevenirlo es a través de la vacuna. Y a lo mejor te enfermas, te vacunas y te enfermas, pero te evita las formas graves y eso es maravilloso. La vacuna evita que te compliques. Sí, estoy de acuerdo completamente con usted. ¿Y cómo se diagnostica la influenza, Doc? Clínicamente es muy difícil, no hay manera de diferenciarlo de un paciente a otro, pero se hacen pruebas de laboratorio y estas pruebas iguales es un hisopado nasal o un hisopado faríngeo. Entonces se llama prueba rápida para influenza tipo A o B en exudado nasal o faríngeo. El resultado te lo entregan en unas 2 horas. Y es importante apoyarnos en el laboratorio. Actualmente en el consultorio he tenido muchos pacientes que llegan con síntomas, pero ya traen su prueba negativa de COVID y me dicen, doctor, es que ya me fui a hacer la prueba negativa a COVID, ¿qué tengo? Bueno, pues es que ahora tenemos que hacerte la prueba de influenza, porque probablemente lo que traiga sea una influenza. Y todo, ¡ay! Se sorprenden. Sí, Pero afortunadamente tenemos los reactivos. Hay la forma de identificar para que una persona cuando esté enferma, casi de ahora de octubre hasta marzo, va a ser obligatorio hacer prueba COVID y hacer prueba de influenza. súper bien. ¿Y hay tratamiento para la influenza, doctor? A diferencia, por ejemplo, para COVID, que no hay tratamiento, un antiviral, Pfizer, doy un adelanto de la noticia, Pfizer está trabajando con el molnupiravir, que parece que está teniendo buenos resultados con COVID-19. Para influenza sí hay tratamientos antivirales. Y ahora al ratito vamos a platicar porque hay unos que es hasta de ciencia ficción la manera, porque son tratamientos con instilaciones de spray adentro de la nariz. Eso a mí se me hace de época de la Guerra de las Galaxias, pero sí hay tratamientos. Ah, perfecto. Igual que los antibióticos se venden con receta, afortunadamente para que la gente no abuse de ellos y no se anden automedicando. Entonces sí hay ahora tratamiento y estos tratamientos generalmente se los damos a las personas que tienen mayor probabilidad de complicarse, personas con factores de riesgo, asmáticos, diabéticos, problemas del riñón, del corazón. Ok, perfecto, doc. ¿Y qué debería hacer si creo que contraje la influenza? Como toda enfermedad, la gente tiene que ir al doctor. Punto. Ya nos Sí, dimos cuenta que automedicarse es un volado. Entonces, ¿cuántos pacientes se tomaron antigripales y lo que tenían era COVID y después se complicaron y hasta se murieron por una simple gripita, que no era una simple gripita, ¿eh? Era un sí. virus altamente agresivo. Entonces, estas son las enseñanzas que nos deja la vida. Zapatero a tus zapatos. Si tú quieres construir una casa, contratas un arquitecto o un ingeniero. Punto. Si tú Ujú. quieres atenderte y aliviarte, tienes que ir al médico a que te revisen. Y es asunto del doctor saber diferenciar si es bacteria, si es virus y el tratamiento que te van a dar. Perfecto, doctor. Con todo, estoy de acuerdo. ¿Cuáles son los beneficios de los medicamentos antivirales en la influenza?
Cuando una persona tiene un cuadro de influenza severo y un cuadro grave que puede incluso desarrollar una neumonía, pues el principal beneficio es que le salva la vida, así de sencillo. Entonces, tengo muchos pacientes que se niegan, que son muy holísticos y que no les gustan los medicamentos y que quieren que de una manera muy natural. Es muy loable y admirable y que tengan esa manera de pensar. Pero cuando el cuerpo es infectado por un virus y no hay manera de que el cuerpo se pueda defender adecuadamente contra ese virus, definitivamente hay que darle un antiviral para contrarrestar el efecto que le está causando la enfermedad. De acuerdo, completamente. ¿Qué medicamentos antivirales se recomienda para esta temporada de influenza? Mira, ya hay 5 o 6 antivirales en todo el mundo. En México disponemos de 2. El fosfato de oseltamivir, que todo el mundo lo conocemos como el Tamiflu, el Celtaferón, el Lemintal, el Inioflu, en cápsulas. Ya, bendito sea, ya tenemos la presentación en suspensión, ya hay Celtaferón en suspensión, porque yo recuerdo todavía años anteriores a mis pacientes les decía, mire señora, a su niño hay que darle 3 miligramos por kilo de peso, o sea, le toca media capsulita. Abríamos el Celtaferón, la cápsula en un platito, y le decíamos a la señora, le va a dar la mitad del polvito de la cápsula. Las mamás parecía que estaban preparando otra cosa con polvo blanco. Sí, exacto. Y, oiga, doctor, ¿qué estamos haciendo aquí? Ahora ya hay la presentación de Tamiflu en suspensión para dosificarlo acorde con el peso de los niños. Esa es una bendición. Y tenemos otro medicamento que se llama Zanamivir, su nombre comercial es, sin hacerle gol a nadie ni promoción, pues se llama Relenza. Es del laboratorio GlaxoSmithKline y es un polvo inhalado. Es un polvo en un aplicador que se instila dentro, entra en polvo en la vía aérea. Eso es increíble. Son de los Sí. fármacos que uno no se imagina que pudieran existir. Inhalación del antiviral. Y la dosis es la misma tanto para niños como para adultos. Es una inhalación en la mañana, una inhalación en la noche, durante 5 o 10 días, dependiendo la severidad. A mí en lo personal eso me sigue pareciendo fascinante cómo va siendo el avance porque se absorbe en la mucosa respiratoria. En Europa y en Estados Unidos hay otros antivirales, por ejemplo, el Peramivir, que se llama Ripavac, que es para aplicación intravenosa, se pone en el suero para gente hospitalizada. Y hay uno nuevo, que es una sola dosis, dosis única, Baloxavir Marboxil. Qué nombrecitos, bueno, para Sí. aprendérselos es... Pero lo increíble de este es que es dosis única, Está una genial. tableta para Claro. los niños o 2 tabletas para los adultos. Eso es maravilloso. Entonces, imagínate, te sientes mal, te tomas una sola pastilla, se acabó tu cuadro. Eso es maravilloso, pero no hay en México, ya llegarán. Ya en su Ya momento nos llegarán. llegará. Oiga, Doc, una pregunta de Cari Calderón. Doctor, ¿es posible enfermar de influenza y que al bajar las defensas nos contagiemos de COVID? Es posible, pero se requiere un detalle, que estés expuesto también a COVID. Es decir, esto no es por generación espontánea. Si una persona se desvela o tiene un cuadro diarreico muy fuerte o el periodo menstrual en una jovencita, eso le puede bajar las defensas. Pero para que se contagie tiene que estar expuesta al virus de COVID que ande cerca. La intención actualmente es que con la sana distancia, ventilando los espacios, el uso del cubrebocas todo el tiempo trayendo la cara cubierta, la gente no esté expuesta a otros virus. La prevención es vital. Tengo pacientes que han tenido, fíjense qué hermosa combinación, COVID, apendicitis y una enfermedad vascular cerebral al mismo tiempo. O sea, eso es suerte de perro amarillo y ha sucedido. Es decir, se pueden presentar diferentes enfermedades de manera simultánea, pero hay unas que se pueden prevenir y esas que se previenen generalmente son las enfermedades infectocontagiosas. Entonces sí, Cari, tendría que ser mucha, mucha, mucha mala suerte, pero puede pasar. Ok, muy bien, Doc. Gracias. ¿Y cuánto tiempo se debe de tomar los medicamentos antivirales? Bueno, ya dijo que hay de un día. Digo, qué maravilla. Eso es una bendición. Normalmente cada esquema de tratamiento tiene su periodo.
Tamiflu son 5 días, el Baloxavir que tú dijiste es una sola dosis, y en los pacientes hospitalizados que tienen cuadros importantes puede variar de 5 hasta 10 días. Ok, Pero eso ya es a juicio del médico. del médico. ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de los medicamentos antivirales? Bueno, mira, realmente no hay medicamento que sea inerte. Todas las medicinas, incluyendo las aspirinas, tienen efectos secundarios. Entonces, por Exacto. ejemplo, el oseltamivir puede causar náusea y vómitos. El zanamivir puede causar incluso broncoespasmos, que a la gente le falte el aire. Y el peramivir puede causarles diarrea. Pero digo, es parte son sustancias químicas ajenas al cuerpo, pero pues el beneficio supera el riesgo. Ok, muy bien. ¿Y los niños pueden tomar medicamentos antivirales? He tenido pacientes lactantes de 2 semanas de nacimiento positivos a influenza. Y ellos tienen un factor de riesgo altísimo a complicarse. Entonces, a partir de las 2 semanas, un recién nacido de 15 días ya puede tomar, porque la mamá se contagió, el hermanito se contagió y el recién nacido se contagió. Desde las 2 semanas es posible que los tome. Hay otros Perfecto. medicamentos, por ejemplo, el Baloxavir, que es el de una sola dosis, tiene que ser obligatorio a partir de los 12 años. Ok, de acuerdo a las indicaciones de cada medicamento Por prácticamente. supuesto. ¿Y las personas embarazadas pueden tomar medicamentos antivirales? Sí, ¿verdad? Afortunadamente sí, porque el oseltamivir yo se lo he dado a personas gestando, a mujeres embarazadas, Sí. sobre todo por el riesgo que tienen de que no complicar el embarazo. Este medicamento, por ejemplo, de una sola dosis, el Baloxavir, no se puede usar ni en lactancia ni en embarazo. Hay que tener mucho cuidado. Ok. Ok. ¿Y quiénes deben de tomar los medicamentos antivirales? Bueno, ya nos explicó. ¿Cuáles son las enfermedades que se pueden complicar con la influenza? A todos mis pacientes que son asmáticos, que tienen problemas neurológicos, problemas de anemias, enfermedades pulmonares crónicas por tabaquismo. Fíjense qué curioso. El paciente altamente fumador, los que tienen EPOC, personas diabéticas con enfermedades cardíacas, insuficiencias cardíacas, todos ellos se pueden complicar. Los pacientes con problemas del riñón, insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica, problemas del hígado, problemas metabólicos, la gente con obesidad, con sobrepeso, se pueden complicar. Entonces, y obviamente, pues las personas que cursan con cuadros de inmunosupresión, la persona con VIH, que tiene SIDA, que tuvo cáncer, que recibió quimioterapia, que tuvo leucemia, son personas que son factores de riesgo para que se complique. Y en ellos hay que ser altamente cuidadosos para que no se vayan a enfermar. Y sobre todo, pues, también entre más pequeños sean los niños, más chiquitos, más lactantes, pues mayor riesgo tienen de tener complicaciones. Y si hay antivirales, ¿por qué es necesario que me vacune contra la influenza? Mira, aquí la prevención es la base de todo. Realmente la persona que se vacuna está evitando contagiarse y no tapar el hoyo ya después de que se ahogó el niño. Eso es lo importante. Entonces, sí es necesario vacunarse. ¿Y cuáles son los beneficios de la vacuna? Bueno, a lo mejor te enfermas, a lo mejor te contagias, pero la vacuna va a evitar que termines en un hospital o que te mueras, porque hay muertes por influenza. Entonces, creo que con ese beneficio queda Ya, más que claro. queda todo Punto. súper claro. ¿Qué tipos de vacunas contra la influenza se encuentran disponibles? Mira, realmente las vacunas para la influenza tenemos varias y diferente el tipo de virus. Hay virus inactivados, virus recombinantes, virus vivos atenuados. Tenemos en el mercado hay muchas vacunas. La mayoría de las vacunas las preparan con huevo, están en virus cultivados en huevo, pero hay personas que son alérgicas al huevo. Entonces les damos vacunas de diferentes, Afluria, Fluarix, Flulaval, Fluzone, y hay otras, por ejemplo, que no tienen huevo. La Flucelvax no tiene huevo. Entonces, el pediatra y los doctores ya tenemos en el refrigerador el conocimiento de qué vacuna se puede usar en las personas que están embarazadas, por ejemplo, y hay una vacuna, también esto es parte de la ciencia ficción, la vacuna Flumist, así se llama, es de aplicación intranasal. Es un atomizador que te disparas 2 de cada lado, y ya te pusiste tu vacuna de influenza. Se Qué puede usar en maravilloso. personas.
de 2 a 49 años. Maravilloso. Ahorita revengo, me voy a vacunar, compras tu inhalador y te lo disparas dentro de la nariz. Una sola dosis y te la vuelves a poner en un año. No hay en México, pero ya llegará. Sí, claro, ya nos llegará eso Ya y nos ya llegará. estaremos todos muy contentos, ¿no? ¿Alguna de estas vacunas contra la influenza disponibles contra la influenza hay disponibles, se recomiendan sobre otras cosas, sobre otras vacunas, Mira, perdón? hace muchos años, 3, 4 años, estábamos usando la vacuna trivalente, que incluía 3 cargas virales. Ahora la que se recomienda es que sea la tetravalente, la cuádruple. Cualquier vacuna cuádruple, independientemente del laboratorio, va a funcionar. Exacto. Y bueno, ¿quiénes pueden vacunarse? ¿Quiénes deben de vacunarse? Pues a partir de los 6 meses de vida, todas las personas que respiren y que tengan factor de riesgo para enfermarse. Ok. Nada más. ¿Y quiénes no deberían recibir la vacuna? Aquí si hay personas que tengan alergias al huevo, Uh-huh, tienen que vacunarse con una vacuna que no haya sido preparada en huevo. uh-huh. O personas que hayan hecho una reacción alérgica muy severa a la vacuna del año pasado. Ellos quedan excluidos. Se tienen que cuidar más de prevenir que se contagien, pero una persona que hace un choque anafiláctico a la vacuna de influenza del año pasado, sería una locura intentar volverse a vacunar este año. Son los únicos que no podrían vacunarse. Ok, ¿y cuándo nos debemos de vacunar? Idealmente hay que tomar en cuenta que la vacuna empieza a hacer su efecto a las 2 semanas de que se aplica. Entonces, si el periodo mayor es en otoño, pues estamos en un momento en octubre en que ya todos nos tendríamos que empezar a vacunar. Hay que tomar en cuenta que las vacunas, como las generan cada año y las van cambiando, las producen en julio y agosto. Entonces, antes de julio, la vacuna que está disponible es la del año pasado y no nos funciona para este año. Entonces, toda la gente se tiene que empezar a vacunar a partir de que sale la versión 2021 y eso es entre julio y agosto. Y las personas mayores a veces hasta se recomienda que se pongan 2 dosis con una diferencia de un mes para que eleven su nivel de anticuerpos. Las personas que están en asilos o que tienen problemas de los que ya vimos que pueden generar mucho riesgo, ellos valdría la pena que se pusieran hasta 2 dosis. Ah, perfecto. ¿Y dónde nos podemos vacunar? Como la vacuna de influenza sí se vende, porque ya tiene muchos años y ya superó todas las fases, se puede conseguir en farmacias, centros de salud, hospitales, clínicas. Ayer estaba escuchando las noticias que la Secretaría de Salud en México ya pidió una remesa de vacunas que van a llegar a los centros de salud y la calculan que en México ya va a estar disponible en unos 15 días. Así es que en 15 días ya todo mundo nos podemos ir a vacunar a nuestro centro de salud más cercano. Perfecto. ¿Y por qué nos debemos de vacunar todos los años? Ya La nos vacuna, repito, va cambiando, cambia año con año dependiendo la carga viral y las características del virus que está predominando en cada estación. Ok, y dice, ¿qué protección nos proporciona la vacuna? ¿Es inmediata lo que dice usted del periodo de los 2 semanas, a partir de 15 que te días? vacunas, son Ok. 15 días. ¿Cuál es la eficacia de la vacuna, doctor? La vacuna nos va a evitar que termines hospitalizado y que tengas un problema mayor. También hay que ver algo y hay que ser muy sinceros con el auditorio. No siempre le atinan los científicos a las cepas virales que van a predominar en el ambiente, en el mundo en general. Entonces ellos, por estadística, planean que va a ser una carga viral. Ha habido años en que las cargas virales de la vacuna distan mucho de la realidad, pero ha habido otros años en que le atinan perfectamente a cuál tipo de virus es el que va a estar presente. Entonces, la eficacia va a depender de varias cosas. Uno, de la coincidencia entre los virus con la vacuna. Y dos, de los cuidados que tenga cada persona de evitar contagiarse. Ok, y algo que preguntan mucho después, ¿no? Los pacientes, ¿la vacuna contra la influenza puede transmitir la enfermedad? No. Realmente las vacunas están hechas, están probadas, están estudiadas para que te generen anticuerpos, pero que no se puedan reactivar en tu cuerpo. Entonces, te pueden dar síntomas parecidos por la reacción inflamatoria que genera la vacuna, pero no te puede dar influenza después de haberte vacunado. Claro, exactamente.
¿Y qué efectos secundarios pueden ocurrir después de recibir la vacuna contra la influenza? Lo mismo que estamos viviendo todos los que nos vacunamos de COVID. Te duele Sí, la cabeza, te da fiebre, te duele el cuerpo, náusea, vómito, cansancio. Es la respuesta ante una epidemia porque estás generando anticuerpos. En los niños que se aplican en la nariz en las vacunas de la ciencia ficción, pues hasta se le puede sangrar hasta la nariz o sentirse congestionados. Pero no pasa de, son los mismos síntomas que ustedes acaban de experimentar, los que se vacunaron de COVID. sí. Nada que Y nos, nada grave. nada grave. ¿Y cuánta vacuna contra la influenza se estima que habrá disponible para la temporada de influenza 2020 y 2021? Pues ahora fíjense bien, en Estados Unidos son 328 millones y ellos pretenden fabricar solamente 200 millones de vacunas. ¿Por qué? Porque la gente sigue necia y reacia y No difícil a quiero, vacunarse. claro. Aun cuando ellos tienen la disposición, son primer mundo, es el país más poderoso del mundo, tienen la manera de conseguir todos los fármacos, la gente no se vacuna. Entonces esperemos que alcance con, más o menos se espera que un 50% de la población mexicana se vacune. Sí, ojalá, ojalá que sí. ¿Y qué es la vacuna contra la influenza con coadyuvante, Doc? Hay personas sin asilos o adultos mayores con factores de riesgo a los que a la vacuna le agregan un ingrediente para que sea más agresiva la vacuna y genere mayor respuesta. Normalmente es la vacuna Fluad y esta vacuna la preparan con una emulsión de aceite de tiburón para que sea más protectora. Obviamente los efectos secundarios son más marcados, pero el nivel de anticuerpos es más alto. Ok, ¿y cuál es la necesidad de disminuir la influenza en época de pandemia de COVID-19? Sabiendo que la influenza puede llenar un hospital y es una enfermedad que se puede prevenir, vale la pena que todo el mundo esté vacunado para dejarle esas camas, esos ventiladores, ese espacio a la gente que tiene COVID. Afortunadamente estamos ahorita en México en un periodo, estamos en semáforo amarillo, y hay poca disposición hospitalaria, pero cuidado, vienen los meses de frío y Sí, todos sabemos que en los meses de frío las infecciones respiratorias se disparan, se potencian. Entonces, no queremos pelear con dos enemigos fuertes, con dos enemigos muy agresivos de manera simultánea. Si se puede contener la influenza, contengámosla con la vacuna y con los cuidados. Y si se puede contener el COVID, vacunémonos, aunque también hay que reconocer que como COVID es una infección nueva, no tenemos muchos anticuerpos y apenas se está generando que toda la población pueda defenderse. Entonces, si existe el recurso de la vacuna, aprovechémoslo, por favor. Doc, pues, le agradezco mucho, si terminamos el programa completo, le agradezco muchísimo. Oh, Por favor, los invito a entrar a las cápsulas del doctor Eric Piñamora en YouTube. Están muy, muy buenas, da datos increíbles. A mí me encantan. Los invito a darle like, a suscribirse. Y también está en redes sociales como Eric Piñamora en Twitter y en Facebook, ¿verdad, Doc? ahí estamos, sí. Estoy a sus órdenes. La verdad es que es un placer estar aquí en tu programa. Necesito que haya más programas como el tuyo para que se comparta esta información de los cuidados, de la salud, del sana para todos los individuos. La prevención es la base, la información es la base de que la gente se cuide mejor. Sí, yo agradezco mucho el tener este programa y estar en plena pandemia con mi programa. Me siento muy afortunada, me siento de verdad con mucha gratitud de la vida de que me puso en este punto y para compartir todos los temas que me dan ustedes los médicos especialistas con toda nuestra población universitaria, nuestra comunidad UC y con todo aquel que tenga internet, que tenga Facebook y que entre a plataforma de Spotify. Les quiero agradecer mucho el estar con nosotros cada semana y agradecer mucho al doctor Eric Piña que nos ha ayudado muchísimo en la pandemia. Un Gracias placer, un y abrazo. gracias Sammy, Samantha, gracias en los controles y seguimos en el marco de la felicitación de 15 años de UC Radio. Muchísimas gracias, soy la doctora Adriana González y los invito a ver las redes sociales de UC Radio, de Sana Sana y las del doctor Eric Piña.
Muchísimas gracias. Nos vemos el Gracias y siguiente viernes en felicidades. otro Sana Sana. Gracias, Doc. Buena tarde. Buenas Gracias. tardes.